Ok. Algo para complementar lo que vimos de la ley de Ohm y de los arreglos de resistencia. Recuerda que yo le mandé un material donde estaban los arreglos de resistencia en paralelo, en serie y combinaciones, ¿no? Y hay algo importante que hay que tomar en cuenta, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un conductor, un cable en paralelo con algo, ¿no? Eso es lo que se llama un cortocircuito. Eso es malo, en electricidad es malo y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, y un hombre que puede recibir el bypass, es un bypass. En la figura 379 que aparece acá, tenemos un terminal A, un terminal B. Entre el terminal A y B hay un arreglo de resistencia y al final están colocando un cortocircuito entre los dos puntos, o sea, están cerrando entre un cortocircuito. Sin necesidad de mucha teoría y aplicando la lógica, recuerden que la electricidad, el flujo eléctrico se va a comportar como el flujo de agua. Recuerden que el flujo de agua, si tú lo represas, es una resistencia, pero él va a buscar por donde haya menos resistencia, es decir, donde haya una abertura, donde haya una parte donde haya menos resistencia, todo el agua se va a ir para ahí. Entonces lo mismo pasa acá. Acá la corriente puede entrar por A. Creo que no se ve el cursor, creo. Entra por A y debería salir por B. Entonces, el agua tiene varios caminos acá, pero el camino que tiene menos resistencia es el cortocircuito. Entonces, todo el flujo de corriente va a pasar por el cortocircuito y retorna por B. Es decir, está anulando todo el arreglo de resistencia. Entonces, eso se llama bypass. Eso va a ser un bypass. Bueno, el bypass más que todo en medicina que se utiliza, un bypass del corazón, a una vena, etc. Pero es la misma filosofía. Si queremos la demostración, recuerden que un cortocircuito, o sea, pero un conductor o un cable, teóricamente tiene una resistencia cero. Teóricamente porque en la práctica, dependiendo del grosor del cable y de lo largo del cable, él va a tener una resistencia. Después les colocaré yo cuál es la resistencia de un cable. Pero nosotros teóricamente lo colocamos como resistencia cero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí abajo, tenemos una R1, que puede ser la de 1, tenemos una R2, que va a ser la suma de las dos resistencias de 1, y una R3, que es la suma de las tres resistencias, y una RC, que es la resistencia del conductor, que teóricamente es cero. Si hacemos, todo tan en paralelo, si hacemos aplicamos lo que vimos, el arreglo en paralelo, tenemos que 1 sobre RA, que esto viene siendo la R equivalente entre el punto A y B, va a ser igual al inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3 más el inverso de RC. Como ese RC vale 0, el inverso de 1 sobre RC me da infinito, un valor muy grande. Indistintamente de los valores de R1 y de los otros valores, ese 1 sobre RAB me va a dar infinito. Como me interesa conseguir RA, al ser el inverso, eso me va a dar 0. 1 sobre infinito me da 0. Entonces, todo esto entre A y B, yo lo puedo sustituir tranquilamente por un cortocircuito. Esto no es necesario en un problema hacer esto, sino ustedes sencillamente, si ustedes detectan que entre un punto A y un punto B hay un conductor, todo lo que esté en paralelo con él, ustedes lo van a anular. Repito, todo lo que está en paralelo con el cable, con el conductor, lo que está en paralelo. Si un conductor está en serie con un elemento, no está haciendo esa función, pero si está en paralelo, él va a anular todo lo que está en paralelo con él y van a sustituir todo eso por un cable. Ok. Vámonos al libro y después venimos a esta otra lámina. No sé si abrí el libro. Ya tengo varias. Tenemos un
segundito que parece que cerré el libro. Ok. En la página 57 del libro de Guy Kermele, que viene siendo la 79 del documento PDF, aparecen dos herramientas que llaman divisor de tensión y divisor de corriente. Es una herramienta útil al momento de resolver problemas. Ojo, estas son herramientas auxiliares, porque como lo vamos a ver, los circuitos, puede haber varias maneras de resolver un circuito, ¿no? Entonces, el divisor de tensión se aplica cuando tenemos varias resistencias en serie conectadas a una fuente de tensión, a una fuente de poder. O si entre los terminales A y B hay una diferencia potencial, toda la resistencia que tenga en serie a esa diferencia potencial se puede aplicar el divisor de tensión. ¿En qué consiste el divisor de tensión? Aquí en la gráfica tengo R1 y R2. R1 y R2. Si a mí me pidiesen, por ejemplo, mire, yo quiero la caída de tensión en R2, que la puedo llamar BR2, caída de tensión en R2. Recuerda que eso está en el material que les pasé. La caída de tensión es los voltajes, el voltaje en los terminales de un elemento pasivo, ¿no? Ese es el nombre que recibe técnicamente. Si a mí me piden el voltaje o la caída de tensión en R2, si yo lo hago por la manera tradicional, yo puedo entonces primero tengo que calcular la corriente total. Recuerden que elementos en serie tienen en común la corriente. Entonces, con la ley de Ohm, primero tengo que sacar una R equivalente entre R1 y R2, sacar esa R equivalente con este voltaje B, y la R equivalente, aplicando la ley de Ohm, calculo la I total, que va a ser la misma que pase por R1 y por R2. Una vez teniendo la I total, multiplico por R2 y obtengo BE2 o BR2, que es la que me están pidiendo. Es una manera de hacerlo. Pero la forma general, o sea, la herramienta me dice a mí, vamos a suponer, aquí le hicieron para dos resistencias, pero puede haber N cantidad de resistencias conectadas en serie, N cantidad, 5, 10, 15, lo que sea. Entonces, si me piden una en particular, mira, yo quiero la K, que me calcule la caída de tensión. Bueno, me voy a la fórmula general, que viene siendo la 11, que me dice, ok, para yo conocer la caída de tensión en esa resistencia particular, yo aplico esta fórmula. La resistencia en cuestión, a donde me interesa, donde me están pidiendo la caída de tensión, entre la sumatoria de la N resistencias, o sea, de todas las resistencias. Lo voy a multiplicar por el voltaje de la fuente, o el voltaje, o la diferencia potencial que está entre los terminales, como aparece aquí, entre el positivo y el negativo, donde está el arreglo de resistencia. Entonces, ahí directamente me da la caída de tensión en ese elemento. Aquí abajo aparece un ejemplo. Ahora, usted preguntará, si eso nada más se aplica en elementos en serie, en resistencias en serie. Acá tengo un problema, que hay una fuente de tensión alterno que vale 12 seno de T voltios. Está conectada a una resistencia de 4 ohmios. Y después sigue a un arreglo de resistencia en paralelo que es de 6 y 3 ohmios. Las dos están en paralelo. Aquí evidentemente todas no tienen un arreglo en serie, ¿no? Porque tengo un arreglo paralelo en serie con 4. Pero ¿cuál es la idea? Tengo que llevar este circuito a un arreglo de resistencia en serie. En este problema me están pidiendo B sub X, la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios. Bueno, yo lo que tengo que hacer ahora es primero conseguir la R equivalente entre 6 y 3 ohmios para convertirla en una sola. Esa R equivalente, si ustedes lo practican, le va a dar 2. Entonces, estas dos resistencias en paralelo la voy a transformar en una sola, se convirtiendo y me va a quedar en serie con 4.
Ya aquí tengo este nuevo circuito, un circuito equivalente al anterior, por supuesto. Y aquí puedo tranquilamente aplicar el divisor de tensión, aplicar la fórmula que tengo arriba. Sería 2 ohmios entre 4 más 2 por 12 seno de t. Ahora ustedes dirán, pero eso me está dando la caída de tensión en la resistencia equivalente. Sí, pero recuerden que por eso se los mandé en el material pasado. Hay cosas que ustedes tienen que anotar en su formulario. En un formulario, porque en el momento que ustedes estén estudiando, eso les va a facilitar el estudio, tengan un formulario con todas estas fórmulas y todas esas notas. Mire, cualquier cable en paralelo, lo que esté en paralelo a él se anula. Elementos en serie tienen en común la misma corriente. Elementos en paralelo tienen en común el mismo voltaje. Eso significa que 6 y 3, como están en paralelo, al yo convertirlo en una sola y calcular su caída de tensión, esa caída de tensión va a ser igual para 6 y para 3. Como me están pidiendo la de 3, al yo calcular la caída de tensión en el arreglo, en la R equivalente, estoy automáticamente calculando la caída en 3 ohmios, como me lo están pidiendo. Esa es la primera herramienta. La otra herramienta es lo que llaman el divisor de corriente. Está en la siguiente página. El divisor de corriente aquí te aparece otro ejemplo y te aparece la respuesta. Eso lo pueden hacer. Recuerden que me imagino que todos deben de tener descargado el libro del JAI, así nos va a facilitar nosotros hacer ejercicio y problemas, y pueden hacer problemas y me pueden hacer las consultas por el foro que vamos a instalar. El divisor de corriente se aplica única y exclusivamente a un arreglo de dos resistencias en paralelo, como aparece aquí en la figura 335. Hay una corriente total que va a llegar al nodo, al punto donde hay una bifurcación de R1 y R2. Y aparece una I1, que es la corriente que está pasando por R1, y una I2, que es la corriente que pasa por R2. Si yo conozco I, estoy partiendo de que conozco I, y a mí me mandan a calcular R2, me mandan a calcular I2, la corriente que pasa por I2. Bueno, yo lo puedo hacer por una manera tradicional. ¿Qué necesito? Bueno, si yo conozco la corriente I, yo lo que tengo que hacer ahora es primero hacer el equivalente entre R1 y R2, un poco parecido a lo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer el equivalente entre R1 y R2 para llevarlo a una sola. Multiplico por I y voy a tener la caída de tensión en el arreglo R1 y R2. Como están en paralelo, esa caída de tensión es igual para R1 y es igual para R2. Si tengo entonces la caída de tensión en R2 y su valor de ohmiaje, por ley de Ohm puedo calcular I2 directamente, si es lo que me están pidiendo. Esa es la forma tradicional del hacerlo. No hay inconveniente si usted tiene un problema, usted lo hace de esa manera. Lo que pasa es que esta herramienta es para facilitar el cálculo y hacer cálculo lo más rápido posible, porque son herramientas auxiliares. Este tipo de herramientas se utilizan en circuitos más complejos. De manera que uno lo que busca primero es tratar de resumir los circuitos. Entonces ayuda. ¿Cómo se aplica la herramienta? Tenemos este arreglo de R1 en paralelo con R2. Si yo quiero calcular I2, voy a tener que iniciar otra sesión porque los 10 minutos que empecé antes me lo está quitando Zoom, ¿no? Pero vamos a darle rapidito esta parte y después empezamos otra sesión. Bueno, acá la fórmula me dice, si yo quiero calcular I2 es la que está pasando por R2, va a ser
la resistencia contraria a donde yo quiero calcular la corriente, en este caso sería R1, sobre la suma de las dos por la corriente total que está llegando al nodo. El nodo es el punto de conexión de R1 y R2. Si yo quiero calcular I1, será la resistencia contraria a donde yo quiero calcular la corriente, en este caso sería R2, sobre R1 más R2 multiplicado por la corriente total. Yo puedo aplicar tranquilamente, si me están pidiendo I2, puedo entonces aplicar la fórmula 12 con los valores de resistencia y con la corriente I que conozco, y voy a obtener automáticamente la corriente que va a pasar por R2. Okay. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a iniciar otro video dentro de un rato, dentro de unos 10 minutos. ¿Ok? ¿Les parece? Me aguantan ahí, lo que falta es poco, pero así interactuamos en otros aspectos. ¿Ok?